En este video viajaremos a África para ver cómo viven los africanos comunes, qué comen, dónde duermen y cómo obtienen la comida. Te sorprenderá lo diferente que es su vida a la tuya. Para ir de un pueblo a otro necesitas transporte, y así es como son sus autobuses locales. Es un camión con techo de madera y bancos. Como puedes ver, la gente tiene que apretar la parte de atrás lo más fuerte posible. No pude encontrar horarios ni rutas por ningún lado, así que no me quedó más remedio que alquilar un coche. Obtuve este pequeño milagro, probablemente creado por la industria automotriz china. Una vez que me metí en él descubrí que no había volante en el interior, o mejor dicho estaba allí sino en el asiento del pasajero. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenían tráfico por la izquierda. Al principio tenía miedo de conducir de esta manera, pero de alguna manera me acostumbré en una hora. Lo primero que me sorprendió y frustró fue una gran cantidad de basura. Estaban en todas partes, en los patios, junto a los caminos, entre las casas e incluso donde pasan vacas o cabras. Las personas pueden cortarse fácilmente o pisar algo afilado porque la mayoría de ellas caminan descalzas. Al menos es bueno saber que a veces reutilizan esta basura y hacen cercas inusuales con ella. Mientras conducía por el campo, pasé por una casa con muchos niños en el patio. Tenía algunos dulces en mis bolsillos y los niños estaban felices de tomarlos. Después de eso les mostré mi teléfono inteligente y encendí la cámara selfie. Se vieron a sí mismos en la pantalla y a juzgar por sus reacciones era la primera vez que veían este dispositivo. Había una anciana al lado de la casa que parecía estar a cargo. Después de algunas negociaciones pagué una cierta cantidad de dinero y conseguí acceder a su patio para ver cómo estaba todo organizado allí. Otra mujer estaba sentada cerca y su pedicura brillante e interesante llamó mi atención. Su terreno estaba rodeado por una valla alta y una enorme puerta hecha de sacos viejos. A pesar de que la casa en sí estaba hecha de palos y algo de barro, parecía bastante resistente. Cabras de colores dormían junto a la pared. Espero que a veces salgan a dar un paseo por la hierba. Detrás del muro había un recinto con una bicicleta, una gallina y sus polluelos. No había puertas dentro de la casa o entre las habitaciones, solo cortinas. Ahora se puede ver el pasillo con algunas cosas y probablemente era el dormitorio, pero en lugar de cama solo había un trozo de espuma vieja cubierto con trapos. Sin embargo, tienen un baño bastante grande, con un bote de basura, un trozo de jabón y un trozo de saco en lugar de una esponja para lavarse. Durante todo este tiempo fui seguido por los niños curiosos por ver qué estaba haciendo. Conduciendo un par de kilómetros más, noté a unos niños montados en un carro de madera tirado por una vaca, alcanzando una velocidad de unos 20 kilómetros por hora. Salté del coche y corrí hacia ellos para dar un paseo también. A los chicos no les importó y me aceptaron, y fue muy divertido. Después me dirigí a un pueblo relativamente grande para explorar sus calles. El primer lugar que encontré fue el mercado de pescado con peces tirados en el suelo. Un hombre estaba afilando cuchillos y 3 estaban limpiando la mercancía. Había una plataforma donde probablemente un hombre con un palo realizó una subasta y los lugareños estaban pagando por pequeños montones de pescado. Supongo que este hombre ganó. Un pequeño mercado de ropa estaba ubicado justo debajo de un gran árbol cercano. Allí vi un mostrador con un surtido bastante decente de zapatillas, aunque los propios vendedores no tenían zapatos tan elegantes. Además, había un puesto donde un chico preparaba algunas bebidas. No tenía ni idea de lo que era, pero pedí uno para probar. El tipo tomó 2 palos extraños y los insertó en un dispositivo con 2 ejes adentro. Los palos crujieron y liberaron una gran cantidad de un líquido parecido a la leche. En ese momento me di cuenta de que estos palos eran caña de azúcar, por lo que la bebida debía ser dulce y probablemente muy sabrosa. Y tenía razón, el líquido era incluso demasiado dulce para mí, así que le di el jugo a un transeúnte. Parecía estar sorprendido pero feliz por el regalo que le hice. Intenta adivinar qué es. No, no son plantas ni frutas. Se trata de pulpos secos. No sé qué les hacen los lugareños, pero se ven un poco espeluznantes. Bien, ¿y qué pasa con estas cosas? Se trata de enormes pastillas de jabón. Probablemente sean más baratas en esta forma que empaquetados en barras pequeñas.
Luego conocí a este chico que parecía agradable al principio e incluso cantó una canción. Me dijo que íbamos por el mismo camino y que podía mostrarme algo interesante. Me gustan las cosas interesantes, así que lo seguí. Caminaba descalzo sobre rocas y basura. Al parecer, la piel de sus pies ya era muy gruesa. Sin embargo, en un momento dado, una espina se clavó en él. De buena gana lo ayudé a sacarla. Así que continuamos nuestro paseo. En un momento dado, el hombre entró en un patio, arrancó una hoja de aloe y la frotó en mi brazo ligeramente quemado por el sol. Después de eso, me dijo que le debía $5 por los servicios médicos. No esperaba este giro de los acontecimientos, así que le respondí que en este caso me debía $10 por sacarle la espina del pie. Pensó por un momento, me llamó tonto ruso y se fue a casa. Fue un incidente desagradable, pero no me enfadé y seguí explorando el pueblo. Fue entonces cuando vi a una mujer y niños cerca de una casa. Tenía curiosidad por ver qué tenían en su jardín y ella amablemente me invitó a entrar. No sé por qué, pero ella se reía histéricamente todo el tiempo, probablemente dándose cuenta de lo incómoda que era la situación. Tenía un lugar de descanso con una alfombra de colores justo al lado de la cerca y un pequeño huerto que requería un poco más de atención. Una pequeña cocina con 3 piedras para poner utensilios de cocina y hacer un fuego debajo. Y lo más interesante era el retrete africano, formado por 2 piedras planas sobre las que aparentemente tienes que pararte y hacer todo lo necesario. Después de eso hay que tomar un poco de agua y verterla entre los ladrillos para que se lleve todos los residuos a este agujero. Pero lo que más me sorprendió fue el mecanismo automático de cierre de la puerta, hecho de una cuerda y una botella llena de arena. La gravedad tiró de la botella hacia abajo y la cuerda mantuvo la puerta cerrada. Más tarde la fortuna me sonrió y conocí a este tipo. Hablaba inglés más o menos y accedió a acompañarme a algunos lugares de interés. Fuimos a su casa donde tuvo que dejar su bicicleta y tuve la oportunidad de visitar otra casa. No había prácticamente nada en su interior. Su padre estaba sentado en el suelo mirando a la pared en lugar de a la televisión. Es difícil de creer, pero esta casa se consideraba genial porque tenía un baño. No hace falta decir que no había electricidad e iluminaron el lugar con una lámpara de aceite casera. A menudo pienso en casas africanas cuando siento que a mi hogar le falta algo. El nombre de este chico es Yuma. Me llevó al océano donde él y sus amigos practicaron trucos acrobáticos. Tienen el sueño de crear un equipo para actuar en otros países. Y para ser honesto, lo están haciendo bastante bien. A continuación tomó un gran rollo de alambre y me llevó a los árboles. Me preocupaba que me ataran, pero resultó ser un accesorio para un truco interesante en el que Yuma tenía que caminar a lo largo de un cable tensado entre 2 árboles. Había visto videos de personas caminando sobre una cuerda gruesa en internet, pero caminar sobre un cable delgado con los pies descalzos me parecía imposible. No tenían cámara, así que me pidieron que grabara su actuación. Afortunadamente tenía una computadora portátil, así que edité un video corto y agradable y se lo di en una unidad flash. El océano y sus aguas azules claras se veían maravillosas. Había muchos barcos de pesca cerca de la orilla, pero en un momento dado el nivel del agua comenzó a bajar y el océano se estaba alejando de la costa. No podía entender lo que estaba pasando, pero resultó que era el comienzo de la marea baja, como resultado de lo cual el nivel del agua disminuyó varios metros hasta tal punto que todos los barcos se asentaron en el fondo. La arena y los arrecifes de coral que habían estado recientemente ocultos bajo las aguas profundas quedaron expuestos, formando una enorme área poco profunda de aproximadamente 1 kilómetro de largo. Obviamente los barcos no podían navegar sin agua, por lo que los pescadores se sentaban y esperaban a que volviera el agua. Por otro lado, el retroceso del agua fue una buena oportunidad para las personas que no tenían barcos, así que todos corrieron al océano en busca de algo de comida. Yuma dijo que esta era nuestra oportunidad de ver muchas cosas interesantes y me llevó a dar un paseo junto a todas estas personas. Tuvimos que tener cuidado con los arrecifes de coral cubiertos de muchas rocas afiladas, así como con la abundancia de estos aterradores erizos de mar. Parecían sentir mi presencia y se acercaron a mis pies, tratando de picarme. Son criaturas bastante peligrosas.
Las picaduras pueden ser muy dolorosas para una persona. Mira lo que le pasó al pobre pez que no logró escapar y tropezó con uno de estos erizos de mar. También encontramos una enorme estrella de mar verde tratando de sobrevivir a la marea baja en un pequeño charco. De hecho, no tiene 5 patas, sino cientos de ellas. Hay muchas patas pequeñas con ventosas dentro de las ranuras del cuerpo de la estrella de mar que utiliza para moverse y probablemente agarrar algo de comida. Otro espécimen que encontramos tenía extremidades estrechas. Aparentemente uno de ellos se perdió de alguna manera y fue mordido por un depredador. Pero no te preocupes, una nueva ya estaba creciendo en su lugar. A una distancia de aproximadamente 1 kilómetro de la orilla, muchas mujeres caminaban a lo largo de los arrecifes con algunos palos. Metieron estos palos debajo de las piedras, pero no entendí por qué. Cuando nos acercamos a una de ellas, resultó que estaban cazando pulpos que podían esconderse en varias madrigueras. Por supuesto sentí lástima por el pulpo, pero la gente necesita comida para sobrevivir. Mientras caminábamos hacia el océano, noté a un anciano sentado en la arena, elaborando cajas de formas extrañas con ramitas. No tenía ni idea para qué se utilizaban, pero más tarde vimos exactamente el mismo dispositivo en el fondo del mar. Resultó ser una trampa para las criaturas marinas, y parecía haber algo dentro. Sí, 2 peces pequeños se habían metido allí por alguna razón. Los niños también ayudaron a sus padres, recolectando conchas marinas como esta, que probablemente hervían y luego comían. Volando sobre una playa cercana, noté múltiples formaciones que se parecían a grupos de soldados antes de una batalla en un desierto. A medida que me acercaba, me di cuenta de que eran semilleros submarinos utilizados por los africanos para cultivar plantas submarinas. Que yo recuerde, se llama laminaria. Estas mujeres tienen solo unas pocas horas para llegar a sus jardines submarinos para cosechar sus cultivos o plantar otros nuevos antes de que regrese el agua. En aproximadamente 1 hora, el nivel del agua comenzó a subir. El agua subía cada vez más, por lo que nosotros, junto con otras personas, nos vimos obligados a bajar a tierra antes de que el agua nos cubriera por completo. Ahora era el tiempo de los pescadores, ya que estas condiciones permitían que sus barcos navegaran hacia el océano. Este fue el primer episodio de nuestra aventura africana. La segunda parte será aún más interesante y hacemos todo lo posible para editarla y publicarla lo antes posible.